artes visuales en Francia, en una escuela en Estrasburgo, del 2000 al 2005, estudié artes visuales y también diseño gráfico, y pues muy rápido me di cuenta que pues me gustaba más escribir sobre mis compañeros y organizarles mini expos, etcétera, más que creo seguir con mi propia práctica. Mientras que justo fundaba mi primer espacio independiente que se llamaba Le Commissariat, que es una especie de broma, porque en Francia un comisario es tanto de policía que de arte, ¿no? Entonces nos parecía muy graciosa la broma en ese entonces. Y pues sí, y la verdad este proyecto duró varios años y fue un poco mi primer, como mi primer acercamiento a la autogestión, ¿no? Como que nos prestaron un local porque París de este entonces pues ya está muy caro, y entonces sí, como nos prestaron ese lugar y empezábamos básicamente a hacer como expos desde cero, ¿no? Y en el 2007 apliqué para ser directora de Triangle France, que es un programa de residencias en Marsella. Y entonces en Marsella, entonces es cuando realmente tuve un espacio también para sentar, digo, como mis propios intereses curatoriales que antes se habían un poco, estaban un poco parte del colectivo curatorial que formaba con mis compañeros du comisario. Y entonces empecé a estudiar más feminismo, me acerqué a los estudios postcoloniales que se decían en la época, y a entender un poco, también a través de un programa de residencia que empecé a desarrollar con otro colega, Faisal Bagrish, en Argelia. Durante 3 años fuimos mucho a Argelia, y de ahí empecé a entender todo este pasado colonial de Francia, también desde Marsella, y a través también del feminismo, que obviamente es una voz hacia el otro, entre comillas, y que no sé, creo que salí un poco de París y me empecé a dar cuenta que había muchos otros artes, muchas otras historias que las en cuales yo había crecido y que me habían enseñado que eran las principales, ¿no? Según cuáles todo se está definiendo, y entender que había otras historias, ¿no? Y que de estas no me las sabía. Entonces, en el 2010 empecé a ir a México, y decidimos en el 2012 mudarnos acá, en México. Y yo no hablaba español, entonces fui a la UNAM y pues tuve que aprender español de cero. Y pues sí, y vine un poco con esta idea un poco naiva que quería hacer una revista, sabiendo también que ya tenía una revista en Francia que había empezado con dos amigas, Lili Renaud Devar y Valérie Chartrain, en el 2008, no, 9 creo, que se llama Petunia, y que es una revista feminista. Y creo que es más como un fanzine, ¿no? Pero que sí fue muy importante porque también en Francia somos, no sé, como que tradujimos los primeros textos de, por ejemplo, las feministas negras de Estados Unidos, ¿no? Bell Hooks o Audre Lorde, como que ahora sí están muy como traducidas por fin, pero que en la época pues nadie conocía. Entonces como estas dos amigas, pues sí, también es a través de ellas que me empecé a acercar con otra tradición de pensamiento, que el estructuralismo francés y la teoría francesa, no, que obviamente pues no, a veces componen, están un poco, reducen un poco el horizonte del arte o de la teoría en Europa, ¿no? Entonces llegué a México y pues tuve que aprender español, pues la revista la empecé de cierta forma como un blog, porque pues era la época de Contemporary Art Daily, no sé si se recuerdan, que era un formato muy popular, era la época de Tumblr también, ¿no? Entonces, y en el verano del 2014 ya existía el blog, y yo tuve la oportunidad de recibir un dinerito de otro proyecto que se llama Les Ateliers des Arts, que es una residencia en Francia. Hice un proyecto alrededor del internet y pues tuve mi dinero y de cierta forma pirateé un dinerín de este otro proyecto para hacer la página de Terremoto. Y con este dinerito que me robé, entre comillas, o más bien que sirvió a hacer dos páginas de uno, porque justo en este proyecto curatorial está un poco probando el formato de la revista online, que cada semana sacaba un texto, luego hicimos un catálogo extra. Entonces, como básicamente experimenté con ese dinero en este formato, en este proyecto, y decidí cambiar la página y lanzar Terremoto a finales del 2000,
al inicio del 2014, creo, sí que fue en ese entonces. Y luego a finales del 2014 se empezó a imprimir, creo. No, finales del 2015 a imprimir, sí, exacto. Empezó, sí, inicio 2015 y finales del 2015 se empezó a imprimir. Perdón, estoy un poco confundida en las fechas, que ya soy señor. Y sí, y pues de ahí siempre un poco había esta idea de ofrecer una plataforma para que la gente pueda contar su propia historia, porque, y también de una forma totalmente egoísta que asumo totalmente, era también alimentar mi propia ignorancia, digamos, combatir mi propia ignorancia, porque yo estaba llegando a un continente cuyas tradiciones artísticas no conocía nada. Quiero también añadir que Terremoto, digo, fue una necesidad mía, de cierta forma, pero es una necesidad a la cual muchas personas contestaron, respondieron de una manera muy generosa, y también Terremoto no se hizo solo a través de los tiempos, ¿no? Como al inicio, mi editora era Natalia Valencia Arongo, que es una curadora colombiana. Ahora trabajo con Diego del Barreríos. Hay todo un equipo de personas que han acompañado Terremoto del inicio, Antonella Raba, que conocen, que ahora tiene su propia galería, muchas otras personas que la verdad podría nombrarlas, nada más del equipo, entre los interns y todo, como hubo casi tantas personas que han pasado por nuestro team y que estuvieron muy comprometidas. Y no hablo de todos los colaboradores, las personas que recibieron la revista en sus espacios, ¿no? Que la transportaron incluso a espalda, porque todo empezó mucho en correo de amigos, que desde especialmente tal vez 2 o 3 años, ya creo que el proyecto, y tal vez es algo que vamos a hablar después, pero que siento que el proyecto me está escapando de cierta forma. Es decir, que tenemos un editor del blog, Diego hace la mayoría de los contenidos, ¿no? Como que yo estoy haciendo justo, ahora tengo un papel más de gestión, de desarrollo, de fundraising, porque sí la estructura justo ha crecido mucho y tiene ahora un presupuesto como mucho más consecuente ahora con nóminas y como toda una especie de cosa que es bastante más establecida, y que la verdad estoy orgullosa de esto, estoy contenta. Me permitió concretizar un poco, que es algo que yo quería mucho, que es de cierta forma independentizar aún más Terremoto de mí. Es decir, que Terremoto a medio plazo yo pueda no meter manos en Terremoto, ¿no? Como que yo esté parte del consejo de administración de la AC, que haya un director operativo, una directora operativa, el editor, el recaudador de fondo, y que esto pueda totalmente, no, bogar, yo no, me explico, como transmitirlo a personas que sea suficiente sólido, y yo desarrollar la editorial, que ahora es lo que me interesa hacer, porque yo siento que sí hay un trabajo editorial muy grande a hacer, que a muchos artistas les falta libros, que es muy difícil encontrar, que más que nunca, ¿no? En un contexto también donde hay rareza, de cierta forma, sí, hay contextos de exposición, ¿no? Pero que el medio institucional, el entorno institucional es muy difícil, ¿no? Que hay una crisis terrible, los museos ahora creo a nivel mundial, pero y que esta crisis va a durar varios años. Entonces, si quieren, no sé, de repente la edición, yo como curadora, yo nunca pensé cuando, digo, como yo tenía esta relación con el texto, porque sí, muy rápido en mi carrera empecé a escribir, me encanta escribir, escribo muy mal, pero whatever, porque pues, de todas formas, no, como el tipo de escritura del arte contemporáneo creo que es una especie de híbrido raro entre muchas cosas que no son ni filosofía, ni teoría, ni novela, ni... Entonces, no, hay algunos que tienen un talento para decir cosas más o menos, ustedes saben. Entonces, a lo que voy es que yo creo que nunca hubiera pensado que iba a ubicarme tanto del lado de la edición, pero al final está genial poder hacer memoria, porque creo que pues sí está haciendo memoria, ¿no? Como que construir una memoria es algo que dura, es algo que se queda, que puede circular, que fomenta vinculación. Entonces eso me encanta mucho. Yo como persona siempre, siempre en mi vida tuve mucha curiosidad por muchos tipos de personas, como
como fue en una prepa bastante fresa, París, como bastante pija, como no sé cómo se dice, como del oeste de París, y yo vivía en la suburbia y era hija de una madre soltera, y entonces no sé, como que como estudié ahí, tuve una súper buena educación, etcétera, pero siento que siempre ahí está un poco un outsider, ¿no? Y mi padre era un caricaturista, ¿no? Entonces yo crecí justo dibujando y él era una especie de anarquista, murió hace muchos años, pero no sé, como había siempre como había, no, mi madre nació en el Caribe francés, entonces igual como perdieron todo su dinero, se fueron a París, hay una especie y ella también hay una historia justo con las Américas, entre comillas, ¿no? Entonces, no sé cómo explicar, como siempre había una especie de mezcla de cosas que hacía que me apasiona escuchar a la gente y saber no sé qué están pensando y en fin. Entonces, lo que voy con Terremoto es que vino de un interés muy fuertemente feminista justo en esta cosa de la otredad, entre comillas, ¿no? Y también Terremoto me sirvió a desconstruir mi privilegio blanco. A lo que veo también es que creo que son nociones que están cambiando muy rápidamente. Por ejemplo, ahora pues decimos que Terremoto no es una revista feminista, sino transfeminista, ¿no? Porque queremos también incorporar el punto de vista trans, porque la experiencia trans nos parece estar tomando mucha importancia en nuestra concepción de un mundo que vaya más allá del binario. Justo recientemente, ¿no? Como publicamos como, la presencia de escritores trans, por ejemplo, en Latinoamérica ha tomado como Ali Wen, que es chilena, etcétera, como ha tomado mucha importancia como recientemente en Terremoto y en esto tengo también que agradecer a Diego del Vallerillos, nuestro editor, que pues sí está muy clavado en eso y que básicamente nos ha permitido de seguir siendo como muy políticamente conectadas con realidades que son muy difíciles a entender. Digo, y para todos, porque el mundo está cambiando a una velocidad muy fuerte y estos conceptos de raza, clase, la interseccionalidad, ¿no? Como dicen, es un concepto que se empezaba más o menos a murmullar en el 2012. ¿No? La primera vez que entendí esto, pero me explico como son cosas que cada quien tiene que formarse y capacitarse para entender más lo que significa esto. Durante la crisis del COVID hubo todo este levantamiento antirracista muy fuerte que salió de Estados Unidos, que atrapamos paz como así en vuelo, ¿no? Porque vimos esto llegar y tuvimos que atender el problema de George Floyd, ¿no? Y todas estas cosas, pero desde varias perspectivas, y también eso prolongó muchas discusiones antirracistas que teníamos, porque también nos definimos como una revista decolonial, feminista y antirracista. Y entonces, toda esta investigación es muy difícil y también quiero decir que no hay forma correcta de hacerlo. No creo que estamos intentando dar ninguna lección a nadie. Estamos nada más intentando también entender nuestro privilegio de construir quienes somos, usar nuestras diferencias como un puente para hablar a los demás y conocernos más. No tenemos ninguna pretensión, por eso, por ejemplo, Terremoto nos leen al parecer 2/3 mujeres y 1/3 hombre, que es la estadística en Google Analytics. En términos de escritores, somos más como 60-40 y también tenemos muchísimos escritores trans, porque creo que el mensaje que hemos hecho llegar realmente siempre fue la de un ecosistema y de un respeto entre las personas. Y que este mensaje nunca se ha denegado, nunca se ha negado, nunca ha cambiado. A veces me da risa porque la gente dice, wow, sus reseñas, ¿no? Que fuertes, como que tenemos, no sé, tenemos como una especie de reputación de tener opiniones fuertes, etcétera. Like, la verdad no sé, cada vez que yo leo nuestras reseñas, I'm like, wow, están muy bien argumentados, pero está bien tibio también. Digo, no está tampoco así como, ¿no? Escribiendo a la gente. Pero por otro lado sí se dicen ciertas cosas, pero
pero también el papel, creo, de la crítica de arte, tal que yo lo considero y tal que se desempeñó y se desarrolló en Terremoto, no fue una especie de juicio personal arbitrario que a mí personalmente no me importa, pero más bien fue de intentar justo cuál es el papel del arte en nuestro contexto, ¿no? ¿Qué puede el arte, qué no puede el arte? ¿Cómo el arte tiene un impacto, tiene una influencia en la sociedad, en la cultura, en la producción de significado, ¿no? De símbolos, como sí tiene un papel muy importante. Y entonces a veces sí juzgamos de forma muy, muy dura, ¿no? Como las exposiciones en museos, en fundaciones, en bla, bla, porque siempre pensamos que tienen que tener responsabilidad, tomar responsabilidad por cómo exponen el arte, quién exponen, qué proponen, porque creo que, y tomen la nueva columna de opinión que Diego lanzó el verano pasado, que de hecho por ahora es su opinión más bien sobre México, pero que contamos abrir a Latinoamérica, es una especie de tribunal de la institución al nivel de las Américas, como muy fuertemente, como literalmente, como son mucha gente que toman su pluma para decir, eso no está bien, eso no está correcto. Y sin ese lugar para básicamente poder argumentar una queja y decir, oye, esto lo están haciendo muy mal, pero lo podrían hacer tan mejor, como si escucharían, si hubiera un poco más de consulta. Porque también creo que hay una fractura muy fuerte entre justo el mundo institucional, especialmente público, en las Américas, en Latinoamérica, de la esfera civil. Y es algo que no es solo en el mundo del arte, ¿no? Hay básicamente una voluntad de los gobiernos de negar básicamente las peticiones de los pueblos. Y es ahora lo que estamos viendo, que como lo que pasó en Chile, que de hecho, clap, clap, clap al pueblo chileno, porque ustedes lograron muchas cosas los 2 años pasados, ¿no? Que acaban de pasar. Y sí, y que básicamente no se lograra nada sin lucha y sin gritar y sin expresar, pero de una forma obviamente articulada pero que sí se hace eso, pues sí se puede, pues, no sé, como creo que es indispensable hacerlo y que tal vez más ahí se desplazó la crítica de arte, más que a decir, esta expo me gustó, que no, que está bien, no, pero ajá. El día de hoy sí logramos pagar nóminas que cumplen bien, que cumplen, de hecho, con los requisitos laborales del país, entonces pagamos prestaciones como bla, 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 y que era una meta que yo nunca pensaba que iba a poder hacer, poder básicamente pagar salarios que no son increíbles, la verdad, pero que son decentes, y a lo mínimo cumpliendo con prestaciones de ley, que la gente tiene un seguro médico, ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre ha sido una meta para mí, y siempre me dije, wow, seremos realmente una organización seria si logramos brindar eso al equipo, ¿no? Que obviamente siempre cuento esta historia muy orgullosa y la gente le vale madres de esto, como que es un gran tabú también las condiciones bajo cual estamos realmente haciendo un labor, ¿no? En muchos espacios de arte, pero incluso galerías, ¿no? Como literales estructuras que pensaríamos que tienen totalmente la capacidad tanto financiera como administrativa de realizar una contratación correcta de personas y que obviamente no lo hacen. Porque sí ha sido una lucha hacerlo y les digo, no es ideal y no está increíble, pero a lo mínimo hay una discusión y hubo siempre una intención de mejorarse y de poder ofrecer esto y ofrecer una cierta estabilidad laboral, que es muy difícil, la verdad. Yo creo que lo más difícil de la gestión de cualquier proyecto, de cierta forma, es recursos humanos, como que sea en muchos otros ámbitos que el arte, ¿no? Porque además el arte hay esta idea un poco idiota, ¿no? Que, trabajamos para nada, ¿no? Porque es la retribución simbólica y nos parece todo chingón y pues mira, te pongo tu nombre en la expo y en tu currículum va a lucir chido, perdón, no te puedo pagar nada, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como sí hay siempre esta retribución simbólica que es horrible, porque al final anima a que las únicas personas que pueden darse el lujo de trabajar gratis son personas ya que son juniors, ¿no? Son personas que ya tienen dinero. Y luego, crisis financieras brumiles. La verdad, tuve la suerte que en toda la historia del terremoto hubo nada más 3 meses que no pude pagar nóminas.
y tuve que pagar una mitad o una mini parte y esperar 15 días que me entrara un dinero y por suerte me ha entrado para poder pagar. Me pasó 3 veces. Nos ha estabilizado desde 2 años un poco más eso y la subasta de arte, que de hecho ustedes saben, y que es una subasta de arte también que quiero hablar de eso en el sentido que a mí la verdad no me encantaba hacer una subasta de arte. ¿Por qué? Yo podría trabajar en una galería blue chip en Paris, me explicó, como me pagarían muy bien, tendría zapatos de marca y viviría y tendría coche y sería muy chingón y pues no, como viajaría en business class y bla, bla, pero nunca me interesó, no me interesa el mercado del arte. Me parece un horror, me parece como, la verdad, no me gusta cero, y perdón a mis amigas galeristas, los adoro, los admiro, hacen un trabajo increíble. Gracias a ustedes para hacer todo lo que hacen para los artistas, pero en serio, en general, en abstracto, odio el mercado del arte y nunca quise trabajar en ello. Entonces, hacer una subasta de arte es básicamente tener que enfrentarse a este lado del mercado, tener que vender obra, y yo nunca quise vender obra. Yo odio vender obra. Para mí, una obra la veo, la aprecio, escribo sobre ella, pero no la quiero vender. ¿Me explico? Sí hay un mini thrill cada vez que vendes algo, porque está chido vender 3 cosas, pero bottom of things no es la relación que quiero tener con el arte. Entonces, me rehusé muchos años a hacerlo y pues a un momento pues dije, pues ya, lánzate, güey, todos lo hacen, ¿no? Pivo lo hace, Artichoke lo hace, todos los museos gringos ahora pues lo hacen porque no tienen ni un varo, seguramente pronto un próximo museo mexicano lo va a hacer porque no tiene dinero, y hay que hacerlo, y otra vez eso, ¿y por qué también no lo quería hacer? Porque me parece que pone toda la presión sobre la espalda de los artistas, otra vez, que en serio otra vez se les pide a artistas, porque al final, en fin de cuentas, sí les damos una proporción chiquitita de lo que nos dan, pero otra vez el peso de toda esa responsabilidad es sobre la espalda de los artistas, ¿no? No es un sistema ideal, es un sistema que hice un poco por defecto, que al final nos funcionó bien, espero que nos va a funcionar bien este año. La verdad quiero de hecho agradecer a todos los artistas que nos han dado obra porque son obras espectaculares. No, yo creo que es un gran problema acá, a lo mínimo en México, que no haya más apoyo estructural a asociaciones civiles como tenemos, porque entonces de un año al otro es una especie de jeopardy que básicamente también está poniendo en peligro toda una forma de trabajar, toda una metodología, toda una infraestructura que toma muchísimo tiempo a desarrollarse y que del día al otro se puede totalmente ir a la mierda y desaparecer y tener que rehacerse todo de cero. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad y eso es el estado de crisis de que hablas. Entonces, con Terremoto, por eso, ¿no? Construir un patronato, una relación de amistad con patrons, con coleccionistas que nos ayudan a largo plazo, ¿no? Tenemos un programa de micromecenazgo que se llama el Club Terremoto, hicimos ediciones de arte, la publicidad, la subasta, las becas, que les digo, las becas un año, puf, tú puedes ganar el jackpot, otro año, puf, tienes cero, ¿no? Como no les gustaron tu proyecto, quieren dar a otra persona, muy bien, pero toda esta sensibilidad tienes que incorporarla y saber más o menos dónde va. Entonces, por eso desde el inicio al final la parte como, entre comillas, comercial, que fue la publicidad y ahora de cierta forma los libros, pues nos brinda una cierta estabilidad, una cierta estabilidad. Creo que algo que tenemos a fuerza que hacer en los próximos años, y la verdad es una gran discusión que tenemos con Diego muchas veces, es como una especie de organización sindical, ¿no? Como creo que hay que seguir compartiendo problemas, luchas, conocimiento, para básicamente poder actuar de forma gremial, ¿no? Y poder estar en capacidad de interpelar a los poderes públicos y a las instituciones y al mercado y a nuestro entorno para básicamente dar a conocer ciertas exigencias que nos parecen indispensables. Pienso, por ejemplo, en México, que es muy difícil ahora la situación. Hubo varios intentos de organización gremial ante ciertas situaciones muy complicadas, tipo, por ejemplo, el parque
Chapultepec, hay un gran proyecto monstruoso de Gabriel Orozco, liderado por Orozco, que casi todo el gremio cultural rechaza, porque básicamente han cortado literalmente, ni siquiera es un figure of speech, 75% del presupuesto de los museos, que no es un recorte presupuestal, es una sentencia de muerte, ¿me explico? No es 25%, que ya sería una tragedia, ¿no? Es un 75%, es básicamente decir, ya dejen de funcionar, no comisionar, o sea, es como, es toda una generación, las consecuencias es toda una generación de artistas jóvenes sacrificados, porque no tendrán comisiones de instituciones, no tendrán nada en su currículum, salen de la escuela, no tienen ninguna posibilidad de entrar a ningún lado. El mercado se contrató de forma brutal, como saben, sobre nombres por la crisis. Entonces, a lo que voy es que la crisis institucional que hay ahora en México con nuestro presidente, que me pueden de hecho sacar del país por criticar al gobierno, pero lol, y, pero yo creo que hay una falta de discurso, de discusión muy fuerte entre el gremio cultural en México y el gobierno y la Secretaría de Cultura. Es problemático y creo que ahora hay varios intentos de organización gremial, es lo que quiero decir. Y por ahora todavía está en sus inicios, hubo varios grupitos WhatsApp durante la crisis y todo, pero que creo que cuando nos vamos tal vez a minúsculamente recuperar o a lo mínimo integrar otra vez, tragar otra vez este trozo de crisis cuyo hablan, vamos a tal vez empezar a organizarnos un poco mejor y organizándonos un poco mejor podremos tal vez empezar a intentar hacer presión a través de formas de presión que no sé todavía exactamente cómo se puedan organizar, pero que el mundo del militantismo y activismo nos dan ciertos ejemplos y que a medio plazo tendremos incluso que tener una organización a nivel latinoamericano para poder básicamente mandar, sí, hacer presión en red de la prensa, mandar cartas, quejarnos a nuestras respectivas secretarías, ofrecerles capacitaciones, ¿saben? Como, si ustedes no saben, pregúntenos ya, o nosotros sabemos, tenemos la experiencia, dejen de creer en su amarillismo de élites, que es que saben, no saben, obviamente, ¿no? Y exigir, exactamente como lo que pasó con el Me Too, pasó con Black Lives Matter, ¿no? Como que creo que vamos pronto a hacer lo que ustedes hicieron con su constitución, es decir, ir a la calle y decir ya como que no queremos más esto. Y creo que eso pasará por la organización gremial. Creo que de cierta forma, y lo sé porque yo lo vivo diario y no puedo escapar en eso. Cada proyecto independiente se sostiene también a través de estas redes minúsculas de amiguismos que componen Latinoamérica, ¿no? Como les digo, ¿no? La amiga que te hace un paro, que te presta un dinero, que te hace entrar a Bli, que te hace el bla, bla, bla. Todos lo hemos hecho, ¿no? El burócrata que te da la cita porque es amigo, es cuñado, es primo, es no sé qué. Pero ya, basta. Como, sí, eso va a seguir porque es una táctica de supervivencia y no hay que juzgar a nadie que lo intente hacer cuando no tiene de otra, porque es la forma en la que todo está, pero por otro lado, podemos hacer mejor y tenemos que hacer mejor. Y tenemos que seguir presionando, exigiendo más transparencia, más inteligencia, más capacitación, más generosidad, más diversidad. Y eso es una lucha. Y es parte de nuestra lucha, es parte de nuestra chamba estructural. Y eso lo vamos a lograr dedicando una parte de nuestro tiempo individual de gestión a la gestión colectiva. Que pues sí, como creo que hay muchas cosas que se pueden lograr con estrategias así de interpelación de personas que sabemos quiénes son y que hay que hacer estos tipos de cosas porque creo que es lo único que va a funcionar. Y les digo, como creo que Chile nos dio a mucha experiencia, porque México, como siempre dice Diego, México es muy apático respecto a la política, porque hay tanto clasismo, racismo, como un gobierno muy cooptado, me explico como 70 años seguido, México ha sido dirigido por un partido que se llama el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué puede ser más antitético que la institución de la revolución? Es para decirles básicamente que cualquier capacidad de contestación está ya
apagadas del inicio, ¿no? Y es un país de mucha violencia, mucha precariedad. Entendemos todos que por un lado es difícil movilizarse, pero por otro lado, y creo que las cosas están cambiando, pero creo que justo el mundo cultural de México, el gremio, tiene que echarle un poco más ganas, porque justo hay una tradición de muchas personas de la esfera civil ahora que están luchando contra los feminicidios, de los desaparecidos, de la violencia, del narcotráfico. Hay un grupo de feministas increíbles como a lo largo de Latinoamérica y para honrar a esas personas que realmente están liderando un cambio social en un ámbito mucho más culero que el privilegiado y en el que fingimos de la cultura, necesitamos honrar este compromiso con la comunidad y también organizarnos, ¿no? Yo creo que eso es una gran esperanza, que vamos, es la colectividad. La respuesta de todo lo que está pasando ahora es la colectividad. Si seguimos pensando individualistas, si seguimos pensando individual, a pesar del aislamiento social que nos ha brindado la pandemia, si seguimos haciendo así, vamos en la pared, como ya estamos yendo a la pared desde varios años, pero seguimos, digamos, acelerando hacia adelante.